El título que hemos escogido, Manuelito, el título que hemos escogido para esta capacitación, y quise llamarlo así, es normalizando, como dice el nombre del producto, el normal, normalizando la glucosa con NRM, es decir, niveles, lo quise resumir así, solamente con el consumo y también algunas combinaciones especiales con nuestras mismas formulaciones de productos. Y para que lo entendamos, hay que entender desde el inicio, desde la nutrición, desde dónde comienza prácticamente nuestros problemas de salud. Y es desde cuando ingerimos alimento a través de la boca. Por eso aquí dice que los alimentos son prácticamente destruidos, bien pequeñitos, por nuestro sistema digestivo. Eso es lo que hace. Vienen siempre en grandes porciones, otros a medida que vamos masticando con la acción de las enzimas salivales, porque nosotros tenemos enzimas digestivas desde la boca, desde la saliva. Por eso es muy importante que nosotros mastiquemos muy bien los alimentos. Desde allí comienza prácticamente la injerencia de cualquier alimento. Tiene que llegar lógicamente al tracto digestivo. Esto es fundamental que pase el tracto digestivo para que comience ahí la absorción de nutrientes. Luego pasa al intestino delgado, que es allí donde se realiza esa absorción. Y cuando todo nuestro sistema gastrointestinal está funcionando correctamente, pues cada uno de esos nutrientes va a llegar a donde tiene que llegar, a las células, a convertirlas en energía, como es el caso de la glucosa, que ahora lo vamos a ver, y que también de esa energía que nosotros consumimos, un 80% va directamente a las células. ¿Para qué? Para que el organismo o la misma célula lo transforme en energía y nosotros podamos cumplir con todas las funciones normales. El otro 20% se va a acumular en el hígado, que es lo más importante, y en algunas otras partes del cuerpo, los riñones también, por ejemplo, torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para una reserva lo toma él, para que cuando nosotros más adelante no podemos comer el alimento en la hora indicada, más o menos, entonces el organismo utiliza esa reserva y las convierte en energía para seguir cumpliendo con nuestras funciones y no nos vayamos de pronto a desmayar o ya vamos a tener una descompensación. O como creen muchas personas que si no comemos cada 3 horas, que esto es una apreciación, me disculpan, algo errada, de que si no estamos comiendo alimento cada 3 horas, entonces no tenemos energía. Esto al contrario, por el contrario, no es nada saludable que nosotros estemos ingiriendo más de 3 comidas en el día. Eso es lo normalmente aceptado por la sociedad, 3 comidas al día. Hay personas que comen 2 veces al día, muchas veces dependiendo la hora. Y les voy a confesar este pequeño secretico. Hay veces que me levanto un domingo a las 9 de la mañana. Es el único día que hay veces me doy el lujo de dormir hasta las 8 y me levanto a las 9. Pero eso no quiere decir que entonces inmediatamente me levanto y desayuno, no. Generalmente te ya desayuno a las 10, 11 de la mañana y mi almuerzo viene siendo 5 horas después. Quiere decir que vengo a almorzar entre 3 y 4 de la tarde y eso fue ya suficiente. Ya no vuelvo a comer más en el día. Con eso hago, digamos, un ayuno especial hasta el próximo día y eso hace que el organismo tenga que consumir las reservas que tiene para convertir la energía y poder consumir, tener energía en la noche, si es que tengo alguna actividad. Comer en la noche es lo más inapropiado que puede existir. Muchas personas dicen, no, pero es que yo a las 7, 8, 9 de la noche me da hambre y entonces yo qué como. Y eso le pasa a muchas personas y le quiere decirle, nuestro organismo fue creado de una forma tan inteligente gracias al poder de Dios y que Él lo creó para que durante el día, y tenemos que respetar algunos ciclos que tiene nuestro cuerpo, y que durante el día es cuando se realizan los procesos digestivos, no es en la noche. Por eso yo sé que a muchas personas les cuesta trabajo cenar de 5 a 6 de la tarde, que es lo correcto, y que ya sabes cuando debemos cenar, pero entonces dice la gente, bueno, y a las 8 o 9 de la noche que me da hambre, ¿qué voy a comer? Pues nada, ahí es donde tiene ya un mal hábito justamente de salud, y es donde comenzamos a tener pequeñas disfunciones ya de salud. Entonces, una vez que vamos entendiendo ese concepto, vamos a mirar qué es la glucosa. Y la glucosa, quiero decirles, es el azúcar que normalmente circula en la sangre y es la fuente de energía de todos los seres vivos. La glucosa es un monosacárido, como su nombre lo dice, y es un tipo de azúcar simple, de color blanco, cristalina, soluble en agua y muy poco en alcohol. Mire que en el alcohol no es soluble.
Y además se halla en muchos frutos, en la miel, en la sangre, en los líquidos tisulares de los animales también. Y la glucosa se encuentra en abundancia en la naturaleza. Es decir, no solamente coger un terrón de azúcar, una cucharadita de azúcar, quiere decir que esa es la única azúcar. Entonces la gente dice, no, es que yo no como azúcar. No me refiero solamente a eso. La glucosa es un alimento energético. Lógico, es fundamental que nosotros consumamos azúcares, los carbohidratos, porque entonces, ¿de dónde el organismo va a obtener esa energía? Pero como es un alimento energético muy importante y constituye ya la forma principal de la utilización de los azúcares por los organismos, fundamental. Entonces, aquí viene cómo se obtiene la glucosa. Entonces, aquí es donde comenzamos. Comienza al ingerir un alimento. Desde ese momento se comienza a producir. En la saliva existen enzimas que liberan el azúcar. En el estómago se digiere el alimento en pedazos más pequeños y el intestino, lógicamente, lo va a absorber. Y cuando esto sucede, es que pasa a la sangre, al torrente sanguíneo. Y el hígado captura la glucosa para almacenarla como glucógeno. Ojo, entre comillas, glucógeno significa grasa que puede estar disponible cuando haga falta. Pero claro, esa grasa es para que el organismo la pueda más adelante que convertir en energía. Es ahí donde tenemos esa función especial. Y la hormona insulina se encarga de permitir la entrada de la glucosa de las células cuando esto no es posible y la glucosa aumenta en la sangre, conllevando ¿qué? A la diabetes. Ahí es donde empieza la diabetes. Pero vamos a verlo un poco más detalladamente. Entonces, cuando nosotros consumimos alimentos, y quiero que solamente ustedes tomen lo que voy a decir como una sugerencia, como un consejo de amigos, más bien, como un tip nada más, no es una obligación, ni pretendo cambiar los hábitos de las personas, solamente les brindo la información, ustedes toman la decisión. Y es que muchas personas cuando están comiendo generalmente hacen lo siguiente, están comiendo y toman agua, o lo que es peor, de pronto toman jugos, o por qué no decirlo, refrescos, gaseosas o sodas, como le dicen en Estados Unidos, cualquier otra bebida, o de pronto tés, infusiones, y esto no es correcto. Voy a explicarles por qué. Cuando nosotros ingerimos alimento y que ahí es donde digo, debe masticarse, ojalá dicen por allí más de 50 veces el alimento. Dice la gente, entonces me voy a cansar de masticar. No, cuando usted hace eso, está haciendo un proceso muy especial de masticación y las enzimas digestivas desde su boca comienzan a hacer ese proceso especial y luego pasa ese bolo, pasa al estómago. Cuando nosotros comenzamos a masticar es donde comienza el estómago a crear unos ácidos gástricos que están conformados por unas enzimas digestivas, por ejemplo la lipasa, y también el ácido clorhídrico, que es fundamental en todos los estómagos de los seres vivos. Y quiero hacer una claridad. Muchas personas cuando dicen, no, es que tengo mucho ácido, entonces comienzan a tomar antiácidos con el debido respeto y de las personas profesionales en salud. Quiero decirles que es una mala formulación, a no ser que sea un caso extremadamente necesario cuando tiene ya una hiperacidez, que es diferente. La utilización de los antiácidos. Esto no es correcto. El estómago, por naturaleza, es el órgano más ácido que nosotros tenemos. Generalmente en la escala oscila entre 1 a 1.8. Un estómago saludable está entre 1.5 a 2 en la escala de acidez. Cuando nosotros consumimos antiácidos, cuando consumimos cualquier antiácido o cuando tomamos bicarbonato de sodio con limón, que muchas personas acostumbran a hacer eso, vuelvo y le repito, esto es una información nomás, lo que hace es convertir el estómago en alcalino, la acidez la convierte en alcalinidad. Claro, cuando la persona tiene gastritis, esto le ayuda a que se reduzca el síntoma, pero ¿qué sucede? No duele, no va a arder, pero no es la función correcta para digerir los alimentos. Entonces, cuando esto sucede, este proceso, y se vuelve alcalino, ya comienza lógicamente a tener problemas de digestión y comienza la mucosa también a enfermarse, a inflamarse, a deteriorarse, a tener gastritis erosiva. Y como no hay la acidez adecuada, es donde vienen entonces los microorganismos, sobre todo los patógenos, a invadir el estómago y nos producen ya
problemas bacterianos, especialmente hablemos de la Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque si tuviéramos buena cantidad de ácido, este se encarga de matar a todos esos microorganismos, mantenerlos, mejor dicho, en equilibrio como debe ser, y sencillamente tendríamos un proceso digestivo normal. Y ahí comienza la primera absorción de nutrientes. Luego pasa a la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, y allí, lógicamente, viene la segunda absorción. Pero si la persona tiene ya un problema de permeabilidad intestinal, que para que ustedes me entiendan esto, es como cuando ustedes han licuado algo en la licuadora, valga la redundancia o la claridad, y la van a pasar por un colador, es decir, por ese tamiz. Usted lo que quiere es que pase el líquido y todo lo demás que no desea consumir se quede allí. Pero si de pronto está algo roto, ese colador, ese tamiz, alcanzan a filtrarse, digamos, toxinas, microorganismos o parásitos, o por qué no decirle de plásticos, lo que sea, y van a dónde? A nuestro cuerpo. Entonces, en el intestino, cuando se rompe justamente esa cadena de células, hay ese rompimiento, comienza a haber esa permeabilidad intestinal y en lugar de absorber los nutrientes que necesita el cuerpo, lo que hace es absorber también todos los tóxicos, microorganismos y todo, y van directamente ¿a dónde? Al torrente sanguíneo, mis amigos. Entonces, hablando ya en cuestión de los azúcares, cuando nosotros consumimos carbohidratos, y no voy a decir que es que no tienen que consumir carbohidratos, no, los carbohidratos son necesarios. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a tener altas cargas de ingesta de carbohidratos y sobre todo que carbohidratos hay varios tipos, ¿no? Están los almidones, donde está el arroz, la papa, la yuca, el plátano, que son necesarios también, pero ellos lo que hacen es adherirse también, se transforman en energía, por supuesto. Está también, por otro lado, los carbohidratos más importantes que debiéramos consumir y son las verduras, por supuesto, las hortalizas, también están las legumbres, de las personas que le encanta comer los famosos granos, ahí caben también, que son muy importantísimos, carbohidratos simples, y también están los azúcares que nosotros normalmente consumimos a través de qué? De la miel, de la lactosa, por ejemplo, que la encontramos en los lácteos, cuando comenzamos a consumir tortas, postres, muchas veces después de un alimento nos comemos un postrecito, y todo ese tipo de azúcares, hay unos que vienen refinados, otros que vienen enteritos, y también las bebidas azucaradas, o las sodas, o las gaseosas, o los refrescos, como lo queramos llamar, que muchas veces, si ustedes miran la información nutricional de algunos alimentos, y nos dice, y lamentablemente, dice basado en una dieta de 2.000 calorías por día, pero 2.000 calorías ¿para quién? Para un adulto, mis amigos. Entonces, hábleme de un niño. No podemos basarnos en ellos. Sin embargo, dice tanto porcentaje de grasas, tanto porcentaje de azúcares, tanto porcentaje de vitaminas, etcétera. Pero si ustedes miran una Coca-Cola, no, perdón, una gaseosa, nunca les va a especificar cuánta azúcar tiene. Y resulta que una gaseosa perfectamente puede tener más de 50 gramos de azúcar. Y según la OMS, dice que nosotros debemos consumir alrededor de 27 a 30 máximo gramos de azúcar por día, por día. Si ustedes quieren tener una apreciación, una cucharadita son prácticamente 4 gramos por día. Y es lo que muchas veces cuando tomamos un café le adicionamos 1, 2, 3, 4 cucharaditas de azúcar, ya llevamos entonces, multipliquen eso por la cantidad de gramos y así comenzamos a ingerir hasta tal vez entre 75 y 80 gramos de azúcar por día en nuestra sociedad latinoamericana. China era un país que no tenía problemas de diabetes hasta cuando llegó el azúcar a su país. Es decir, cuando comenzaron a llegar los refrescos, las comidas rápidas, etcétera, y otra serie de carbohidratos, cajas, alimentos en cajas, etcétera. No quiero llegar a más, y sencillamente ahora China tiene un 15% de diabéticos, cuando la tasa anteriormente era cero. Y no porque ellos coman arroz, como dice la gente, claro que los chinitos comen arroz, claro, es que el arroz es un alimento y es muy especial, y no quiere decir que esto nos vaya a producir diabetes, a no ser que usted esté consumiendo todo el día arroz. Hay que ser moderado, el problema no es el alimento, sino el exceso de alimentos que nosotros estamos consumiendo. ¿Qué sucede entonces? Cuando las personas dicen, bueno, es que yo tomo jugos de fruta porque yo sé que muchas personas se han curado con extractos, consumos de frutas. Bueno, yo la verdad y con el debido respeto, no sé qué será lo que curan los extractos o jugos de frutas, porque realmente para mí ellos no curan. Sí tienen, lógicamente, vitaminas, minerales, pero ¿qué tienen en exceso? Fructosa.
fructosa. Entonces, cuando yo hablo de azúcar, vamos a entenderlo como una molécula de glucosa y otra o de sacarosa y otra de fructosa, que son las dos azúcar, las dos, digamos, hormonas que componen la molécula de azúcar. Entonces, hay alimentos que muy sabiamente los han diseñado y dicen, esto no tiene azúcar, no tiene glucosa. Y efectivamente, ustedes pueden mirar en la tabla y dice, sí, no tiene glucosa. Pero si miramos como un alimento muy especial que existe por allí, que se llama la miel de agave, que dicen que es muy buena para la salud, pero les voy a decir por qué dicen que es muy buena para la salud. Porque dice que tiene el 80% de fructosa y el 20% de glucosa o de azúcar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando miramos ese alto porcentaje de fructosa, que lógicamente no tiene ningún índice glicémico, no nos va a afectar en los niveles de azúcar o glucosa en la sangre, pero ¿qué sucede? Llega al hígado y resulta que el hígado no tiene una propiedad metabólica especial para convertirla en energía. Y lo que hace simplemente es, a través de unos procesos especiales, convertirla en glucógeno. O sea que más adelante en ese proceso se va a convertir en grasa y es cuando comenzamos a tener problemas de hígado graso. Pero ¿qué sucede? Esa alteración de glucosa, sencillamente lo que hace nuestro cuerpo es incrementar ya la producción de triglicéridos que se van a exportar a las diferentes células del cuerpo para cumplir funciones, pero también el exceso se va, ya saben ustedes a dónde va a ir, también se va a comenzar a incrementar el colesterol más adelante porque viene un proceso de inflamación, de oxidación y se produce entonces el colesterol y a dónde va a ir, a las arterias también, pero no solamente es la incidencia que nos va a crear una resistencia a la insulina. Eso es lo fundamental que quiero que usted entienda, que ahí comienza la resistencia a la insulina. Y si a eso le sumamos de que no solamente la resistencia a la insulina nos va a presentar un problema ya con la diabetes, una prediabetes, sino que también se va a incrementar el ácido úrico. La gente normalmente cree que es porque tenemos problemas de gota, porque consumimos muchas carnes rojas o vino tinto, y esto no es así. También la fructosa está relacionada con el incremento del ácido úrico, ya saben ustedes cuál es el problema de ellos. Y también, en el caso de las damas, por ejemplo, el tener exceso de fructosa, el tener hígado graso, va a comenzar a tener esa resistencia a la insulina y la insulina le va a producir ovario poliquístico, mis amigas. Entonces, entre comillas, y quiero con todo respeto decirlo, el recetar, por ejemplo, metformina para el ovario poliquístico no es la solución está en donde, en tratarla directamente del páncreas. Cuando nosotros entonces creamos esa grasa, ese glucógeno en el hígado que lo almacene, va a convertir, lógicamente, esa resistencia a la insulina, pero también va a hacer que se comiencen a exportar más a la sangre los triglicéridos y el colesterol y nos va a ayudar a qué? A que también ganemos grasa y viene el problema del síndrome metabólico. Entonces comenzamos a subir de peso rápidamente, grasa visceral y por supuesto viene también un problema de grasa en el páncreas. Entonces lo que sucede con las células beta es que están impregnadas de grasa también, van a tener mucha grasa y comienzan a tener un mal funcionamiento y por supuesto esto conlleva que se produzca poca o nada insulina de forma natural en el cuerpo. Entonces mire todo el problema que viene simplemente porque nosotros comenzamos a consumir mucha fructosa. Entonces las personas que normalmente hacen ejercicio en la mañana y que de una vez van, terminan el ejercicio y se toman un vaso de jugo de naranja o de jugo de mandarina, que no tengo nada en contra de esa fruta, estoy hablando del jugo, del extracto, del zumo, ahí es donde vamos a tener una carga ya excesiva de fructosa, no solamente con ellos, lógicamente hay alimentos que tienen mucha fructosa también y nos van a llevar a tener problemas. Entonces, para resumir este caso, lo que nosotros debemos hacer es consumir la fruta normal. ¿Por qué? Cuando nosotros consumimos un vaso de jugo, de extracto de naranja o de mandarina o cualquier otro jugo, noten ustedes que usted se puede tomar uno, dos, tres, cuatro jugos. Hablemos, por ejemplo, de la caña de azúcar, el jugo de la caña de azúcar, o en Colombia conocido como guarapo. La gente se toma hasta 2 y 3 vasos y no se llena, no se sacia y pueden consumir el alimento inmediatamente. Pero ¿qué sucede cuando usted se consume 1 o 2 naranjas? Noten ustedes que ya dicen, no, ya no quiero más, ya es suficiente, ya comí. ¿Por qué? Porque la fibra que tiene la naranja
esa fibra, esa vitamina, esos minerales que de pronto podemos obtener también allí en las frutas, nos van a causar saciedad, es decir, van a activar la lectina o la grelina, que son las hormonas encargadas de darle la orden al cerebro para decir, ya, estoy saciado, ya no necesito más alimento. Y sencillamente podemos dejar de consumir. Cuando nosotros no activamos estas dos hormonas, o la leptina al menos, pues sencillamente la gente comienza y coma y coma y sigue comiendo, y por eso es que muchas veces están comiendo, se han comido una bandeja muy grande, siguen ingiriendo, luego los ofrecen el postrecito y dice, uy, postre, vamos a ver si me cabe, y hace el esfuercito y sigue, y cuando se dio cuenta se consumió todo el postre. ¿Por qué? Porque no llega esa orden del cerebro para decir, ya estás saciado. Además de que cuando las personas también comienzan a tener permeabilidad intestinal, que tienen también mala absorción de nutrientes, muchas veces se manifiesta un síntoma muy sencillito, es que usted está almorzando o comiendo cualquier comida, terminó, pero inmediatamente terminó, comienza al momentico a bostezar, queriendo decir que, o manifestar como si hubiera quedado con hambre, como si no hubiera quedado saciado, como si tuviera, e inmediatamente, porque el azúcar lo que crea es una adicción, es más adictiva que la cocaína, mis amigos, cuando les digo, el azúcar entonces comienza a hacer su función y le llega a la mente en ese momento los pensamientos de consumir algo delicioso, el postre, algo rico, algo dulce, y es lo que hacen las personas después de haber ingerido un alimento. Entonces, todo esto hace que tengamos una alteración gastrointestinal y desde allí comienza el problema de mala absorción. Entonces ya comenzamos a tener otros problemas como la mala absorción de la vitamina B12, del hierro. Entonces se bajan los niveles comenzamos a tener una anemia hemolítica por la falta de vitamina B12, comenzamos a tener problemas de anemia férrica porque no absorbemos el hierro y además comenzamos a tener también problemas de osteoporosis porque ya no se va a metabolizar bien, no se absorbe tampoco el calcio, falta magnesio, entonces comenzamos a perder la densidad mineral de los huesos y comenzamos a ganarla, y son los problemas más comunes y más frecuentes de toda persona: gastritis, osteoporosis y por supuesto anemia. Ahí comenzamos a tener todo. Y como viene la alteración del páncreas también, como les dije, solamente desde la ingesta fuerte de fructosa, ya vimos cómo nos afecta en nuestro cuerpo, entonces viene la aparición de la resistencia a la insulina o prediabetes, para luego convertirse en una diabetes tipo 2. Entonces, pasemos allí. Ahí es cuando encontramos que la glucosa, cómo se obtiene el glucógeno. Mira acá, cualquier glucosa que no se utiliza de inmediato para producir ¿qué? Energía, se va a almacenar como una reserva en el hígado, en los músculos, en los riñones, en forma de glucógeno, mis amigos, y se libera cuando el organismo la requiere. Entonces, imagínense, cuando se comienza a consumir, desayunó, a las 2, 3 horas viene también la ingesta de otra cosita antes del almuerzo, luego viene el almuerzo, luego a las 3, 4 de la tarde viene otra ingesta de alimento y luego finaliza con la cena, 5 comidas al día. Imaginen todas esas reservas que se van acumulando en el hígado, se van guardando, se va convirtiendo en glucógeno para que más adelante la convierta en energía. Pero ¿qué pasa si usted lleva una vida sedentaria? Si usted no realiza ejercicio, si usted no gasta esa energía que tiene acumulada, pues sencillamente se convierte en glucógeno y sigue allí permaneciendo como glucógeno, y esto quiere decir que se convierte en grasa en el hígado, hígado graso, mis amigos. Por eso la gran mayoría de personas, por cada 10 personas ya hay 8 que tienen hígado graso. Así sencillito. Y de ahí en adelante, entonces comenzamos a tener también otros problemitas más serios, como la diabetes. ¿Y qué es la diabetes? Es una enfermedad crónica. Pues, miremos esto, es crónica y que es de larga duración, mis amigos, que afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía. Bueno, creo que se nos llenó la sala. Su cuerpo descompone ¿qué? La mayor parte de los alimentos que come en azúcar, que también lógicamente lo acabamos de ver, se llama glucosa, y los libera al torrente sanguíneo. Pero para hablar de diabetes, que es un tema muy extenso, muy delicado, porque incluso muchas veces los padres jóvenes que ya comienzan a tener sus bebés, y cuando los niños tienen, por ejemplo, 6, 8 a 12 meses de edad, que son obesos, creen que esa obesidad que tiene ese bebé es un síntoma de excelente salud. No es que el niño está saludable, mire cómo está de rollizo, cómo está de gordito, decimos nosotros. Y eso no quiere decir que sea saludable. Simplemente ya comenzamos a tener problemas de obesidad a esa edad. Hay niños incluso de 6 años ya
que no solamente son obesos, ya comienzan a tener síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico no es solamente eso, comenzamos a tener cuadros de hipertensión arterial, de grasa visceral, de problemas musculares, problemas articulares, problemas de ácido úrico y una serie de enfermedades que lógicamente ustedes conocen. Entonces, ¿qué sucede? Hay personas ya desde los 15 años de edad se han detectado casos de infartos de miocardio por toda la mala alimentación que le brindamos. Con mucho respeto les digo nuevamente, hago esta claridad porque no pretendo causar ningún malestar con la información que les estoy brindando, pero los padres jóvenes son felices de ir al supermercado, comprar las bolsas de paqueticos de alimentos en bolsa que para la lonchera del niño y la acompañamos con un juguito que viene en caja o en botellita o una gaseosita pequeñita que ustedes conocen mucho, que porque esa es la lonchera que hay que darle al niño. Y resulta que ustedes no saben el mal que le están haciendo a ese pequeño de esas edades dándole esos alimentos. O decimos simplemente voy a consumir un alimento saludable al desayuno y voy a consumir cereales y vamos y compramos la caja de turno. Hay veces que ustedes ven que vienen alimentos de varios colores. Ojo, esos son simplemente colorantes artificiales. Tienen cantidad de fructosa, tienen cantidad también de glucosa, de azúcar, y sencillamente lo podemos acompañar con leche, entre comillas. Y ustedes ya saben que tiene lactosa y por naturaleza nuestro cuerpo no está diseñado para la lactosa y por eso crea también una resistencia a la lactosa y por eso la gente dice, no, es que yo soy intolerante a la lactosa. Así deberíamos ser todos los humanos. Lo que pasa es que la ingesta hace que el cuerpo también crea la resistencia. También va a resistir que nosotros podamos consumirla sin ningún problema. Y para hablar de diabetes, toquemos rápidamente dos puntos. Uno, la diabetes tipo 1, que es como la conocen comúnmente, ¿no? Diabetes juvenil o diabetes insulinodependiente. ¿Por qué? Porque el páncreas dejó de funcionar. Es una afección en la cual el páncreas produce o muy poquita insulina o no la produce y la que produce es insuficiente para metabolizar esa glucosa y llevarla al torrente sanguíneo para que se produzca energía. Y la insulina, lógicamente, es una hormona que el cuerpo usa para permitir que el azúcar ingrese a las células para producir energía. Luego viene el otro tipo de diabetes, la tipo 2. Y en estas, el páncreas fabrica, y miren la gráfica ahí que tenemos. Miren el azúcar que es blanco allí, y lo otro es la insulina, pero mira cómo va causando allí. Y entonces el páncreas fabrica la insulina, pero las células responden a la insulina como no deberían. Como si le dijeran, no, no le permitimos el ingreso, no quiero más insulina. Cada vez que nosotros ingerimos alimentos, por ejemplo, yo tomo café, pero cuando yo me tomo un café, de pronto muchas personas lo acompañan con una tostada, con un carbohidrato, y fuera de eso le colocamos azúcar al café. Esto nos va a crear o va a producir insulina en el páncreas. Cuando usted desayuna, produce insulina el páncreas. Cuando usted almuerza, produce insulina el páncreas. Cuando se toma un refresco, produce insulina el páncreas. Cuando cena, el páncreas produce insulina. Y si lo hacemos muy frecuentemente, esa superproducción de insulina va a crear la resistencia a la insulina, porque no va a responder como el cuerpo debería, que permitir el ingreso de esa glucosa para que la célula lo transforme en energía. Y además, también se puede convertir en insulinoma, que prácticamente sería como pequeños tumores de insulina que se van formando allí en las células y vamos a tener problemas más serios. Entonces, como la glucosa no puede entrar a las células, aumenta la concentración de azúcar en el torrente sanguíneo. Y es ahí cuando nos detectan esos niveles elevados de esa concentración de azúcar. Entonces comienza el páncreas a trabajar más duro, más fuerte para fabricar incluso una mayor cantidad de insulina, pero lamentablemente así no es como se supera el problema. Entonces seguimos acá. Miremos ahora sí la gráfica, la diferencia a la anterior. La insulina, que es una hormona liberada por el páncreas como respuesta a la presencia de glucosa en la sangre, permite que la glucosa entre a la célula. Mira, ahí ustedes pueden ver cómo la insulina llega, sencillamente es absorbida y permite que entre la glucosa o el azúcar a la sangre para que la pueda utilizar como una fuente de energía. Y si la insulina no hace bien esta función, la glucosa se acumula en sangre y es lo que también se va a conocer como hiperglucemia, o sea, se eleva demasiado esos niveles de azúcar en el torrente sanguíneo. Eso es básicamente lo que sucede. Entonces, el problema no está en no consumir cierto alimento, no, usted puede disfrutar lo que sea.
Alguien me preguntaba, pero entonces yo no me puedo comer un postrecito. Claro, usted se puede comer un postrecito. Usted lo puede ingerir, lógicamente. Disfrútelo, de hecho, cuando usted se lo... Pero si lo hace por allá cada semana, cada 2 semanas, está muy bien. Pero si usted es de las personas que de pronto a diario está consumiendo postrecitos, galletitas, dulcecitos, no hablemos de nuestros caramelitos, o que sencillamente todo el día está ingiriendo demasiados carbohidratos, porque conozco personas que están trabajando frente al computador y tienen un paquete de papas fritas, de chitos, de pasabocas, de todo este tipo de alimentos y están consumiendo permanentemente, pues están ingiriendo muchos carbohidratos que se van a convertir lógicamente en ¿qué? En glucosa. Y si todo el día estamos tomando ese tipo de alimentos azucarados, bebidas azucaradas, porque no conozco personas que vayan a comer una comida rápida con salsas y que no la bajen o la acompañen con una gaseosa como mínimo o una cervecita, o por qué no decirlo hasta con una limonada, pensando que la limonada sí me va a hacer bien. No, mis amigos, todo eso se va a convertir en insulina. Ahí, hablando de licores, hay personas que dicen, bueno, pero es que yo no, yo consumo licor fino, yo tomo es whisky, porque el whisky es bueno. Todos los licores tienen metanol, mis amigos, tienen alcohol etílico, tienen alcohol. Y eso es una forma de azúcar, después lo va a transformar también en grasa, glucógeno y sigue el proceso. La cerveza, el aguardiente, por ejemplo, el ron, que son hechos de la caña, eh, tienen que azúcar. Ustedes tienen el mismo problema, así que no conozco ninguna bebida alcohólica que sea saludable que porque es este o es este tipo de alcohol. Todos nos van a causar lo mismo. El problema es cuando nosotros consumimos en exceso esas bebidas alcohólicas o las personas las consumen, vamos a tener no solamente ese problema de grasa en el hígado, sino que también vamos a convertirlo rápidamente en un problema de cirrosis hepática y ahí sí es otro problema más serio. Muy bien. Entonces, lo que nosotros deberíamos consumir, y yo les aconsejo, es, aparte de los carbohidratos, que tengan solamente un control, no es que no consuman, un control. En la mañana, por ejemplo, alguien me dice, yo puedo comer huevos. Claro, coma sus huevos, al contrario, eso es proteína, lo puede consumir, pero acompáñelo de algo de verdura simple. Y las verduras, un tip pequeñito, las verduras, entre más frescas, entre más verdes estén, o sea, más cruda, mejor, son lo mejor para consumir porque ahí están las enzimas digestivas, mis amigos, y está la fibra que ayuda a eliminar los desechos. Pero si nosotros cogemos un plato y lo dividimos en tres, vamos a hacer una dieta 2 por 1, en tres, dividamos el plato entre tres. ¿Qué creen que van a colocar las personas en esas tres secciones? Por un lado, carbohidratos, grande, que puede ser arroz, que puede ser papa, que puede ser plátano, que puede ser yuca. Por el otro lado, colocamos granos, o sea, otro carbohidrato, ya van dos. Y en el último colocamos una proteína. Y si queremos adicionar al lado, colocamos unos carbohidratos que son los mejores en un platico así pequeñito. Y es, ¿qué creen ustedes? Los vegetales, las ensaladas, así. Hay veces que la gente los toma así nomás con la cuchara para servirlos, lo que alcanza a coger y eso es lo que consume vegetal. Esa es una combinación errónea. Pero si yo tomo, por ejemplo, en una de esas terceras partes, y voy a colocar 3 o 4 cucharadas de arroz. Puedo colocar una rebanada de papa pequeña o de plátano ahí, no hay ningún problema. Puedo adicionar los carbohidratos o proteínas vegetales, claro, no hay ningún problema. Pero en la parte, ojalá, de los vegetales deberíamos ocupar o una completa o preferiblemente 2 porciones de ella. Y luego viene la proteína, la que sea, no tiene ningún problema. Esto nos va a ayudar a que la proteína, que no nos va a afectar en nada, sino por el contrario, nos va a ayudar a construir. Y los vegetales van a hacer que no haya alteración con ese carbohidrato y que todo esté debidamente equilibrado para que ingrese a nuestra salud, a nuestro cuerpo. El problema es cuando terminan de comer o con la comida están consumiendo líquidos, te van a dañar, ya ustedes escucharon, el proceso digestivo. Entonces, lo mejor es que yo les sugiero, tomen líquido, claro, después de la comida, 1 o 2 horas después. Para mí, preferiblemente 2 horas, a temperatura ambiente. Ojo, nada de tomar bebidas heladas. Imagínense su estómago a 37 grados de temperatura y usted le está dando algo helado. Sería muy bueno que tomaran infusiones sin azúcar, lógicamente. O agua, agua, agua normal. Recuerden que el agua es fundamental consumirla de acuerdo al peso. No es que me va a tomar 2, 3 litros porque sí. No es que yo tomo muchísima agua y me tomo 3, 4 litros tampoco.
No hay que hacer excesos. Simplemente es consumir de acuerdo al peso. ¿Cuál es la fórmula más sencilla? El peso que usted tenga en kilos, divídalo en 7 y él le da el número de vasos de 7 a 8 onzas a tomar por día. Entonces, si yo peso 80 kilos, divido en 7 y eso me da 11 vasos de 8 onzas máximo por día. Eso es lo que yo voy a consumir de agua. Ojo, ahora no es que van a decir, no, pero es que yo tomo café, yo tomo jugos, yo tomo zumos, entonces eso me reemplaza el agua. No, estoy hablando de agua, líquido vital para que ayude a eliminar toxinas, para que mantengan nuestros riñones limpios también. Y por supuesto, nuestro cuerpo está conformado por agua, entonces necesita esa cantidad para mantener hidratados. Y además, dejar de consumir. Usted se puede tomar una gaseosa, nadie va a decir que no, una soda. Pero vuelvo y le repito, si lo hace por allá una vez en la semana, pero si acostumbra a hacerlo todos los días, es exactamente lo mismo. Dice la gente, ¿puedo comer grasas? Claro, comer grasas es saludable, por eso existen las dietas ketogénicas, pero tampoco en exceso, no normal. Y traten de consumir grasas que sean saludables. Los ácidos grasos esenciales, como por ejemplo la que tiene el aguacate, como la que tiene la leche de coco, por decir algo. No solamente frituras como acostumbra hacer la gente, pero ¿qué hace la gente? Arroz, papas fritas, de una vez, arroz, papas fritas, pollo frito y una pequeña porción de ensalada o de vegetales. Miren la combinación. No es que no podamos disfrutar de ello, claro, volví y le repito, pero no tomarlo como una costumbre para que tengamos una buena digestión. Y en la cena, entre 5 y 6 de la tarde, siempre acostumbren a consumir, por decir, fibra, proteína y vegetales, pero no consuma más carbohidratos en la noche que ya lo necesita. Eso es lo único que yo de pronto le sugiero. Otra cosa que me preguntan muy a menudo, bueno, ¿y será que yo puedo consumir avena en hojuelas? Yo le digo, sí, claro, usted puede consumir avena en hojuelas, es muy saludable y entre más cruda mejor. Si se cose no es que sea mala, sino que tiene mayores propiedades la cruda. Pero si consumen avena en hojuelas, tienen que consumir agua, si no les va a causar estreñimiento de pronto. ¿Por qué? Porque se va a secar, no tiene la misma humectación, no atrapa la cantidad de agua y como no hay más se seca y le va a producir estreñimiento. Y además, de que traten de no consumir bebidas azucaradas en las noches, no las necesitamos. En la noche no necesitamos tanta energía si vamos a dormir, si vamos a descansar. Esto es normalmente lo que yo les puedo sugerir, no es una cátedra especial de nutrición, simplemente son consejos prácticos que realizamos y que además traten de realizar ejercicio físico fundamental, salir a caminar, a trotar. O, ojo, cuando es una diabetes peligrosa, cuando las personas han perdido masa muscular, cuando están muy delgaditos en extremo, que ya tienen un problema óseo, ahí es muy difícil. Sin embargo, con un buen régimen alimenticio, con unos buenos hábitos alimenticios, consumiendo los nutrientes apropiados y, por supuesto, la fibra y algo de ejercicio para aumentar la masa muscular, puede comenzar a revertir, aunque es muy difícil. La diabetes, si usted cree que la puede curar, se va a curar. Pero si usted cree o está convencido de que la diabetes no tiene cura, pues no tiene cura. Pero ya sabemos perfectamente que es un proceso mediante el cual si usted lo puede controlar con sus hábitos alimenticios, con ejercicio regular, con la ingesta de agua, con buenos hábitos y con un buen suplemento nutricional o en este caso con un buen alimento nutricional como el nuestro, va a comenzar a revertir el proceso y no quiere decir que usted vaya a ver resultados con la primera caja que pretenden ya una diabetes crónica, incluso de años, ya pretenden que con una cajita vayamos a ver esos grandes resultados. Eso vamos a entender ahora, el por qué. Aquí es donde comenzamos a ver entonces que APL Go, esta compañía que ha llegado a nuestras vidas con esta tecnología que no es nueva, esta es una tecnología que lleva ya más de 30 años de investigación y que ya después de ello lanzaron la compañía hace 11 años, que llevan ya muchos años ya de venta, porque 11 años son bastante. Lo que pasa es que en América Latina llevamos apenas el año inmediatamente anterior, llamémoslo así, a través de esta tecnología que es de última generación, que está patentado. Y lo que quiere decir Accumulate es simplemente que todas esas partículas botánicas son activadas al 100% para que sean absorbidas. Eso es lo fundamental, la absorción. Entonces, cuando estábamos hablando de digestión, cuando estábamos hablando de que si yo me consumo un alimento saludable, tiene que pasar por el tracto digestivo, pero si tenemos alteraciones en la digestión, pues no se va a absorber en un 100% ni se va a asimilar, lo que hablábamos de la mala absorción.
Entonces, cuando hablamos de nuestra tecnología, lo que quiere decir es que todas esas partículas, y que les voy a anticipar algo, esa tecnología ha hecho es que en cada gotica, en cada gota, en cada drop, en cada gema, en cada caramelo, como usted lo quiera llamar, vienen exactamente las partículas necesarias para nuestro cuerpo. No necesitamos más. Entonces, cada drop realmente está diseñado para que o está listo para soportar las actividades intracelulares de nuestro cuerpo. Lo que pasa es que ahí continuamos para que entendamos cómo funciona. Acumulid es una tecnología de nueva generación que permite la generación de energía y acumulación. Recuerden ustedes que nosotros somos energía, que todo ser vivo es energía, que todo lo que nos rodea es energía. Y conserva y mejora que las propiedades beneficiosas de los ingredientes botánicos de plantas, exclusivas de todo el mundo, no solamente de una región en especial, y combinadas en una fórmula única para cada producto. Es cierto que muchos de los productos combinan elementos que están en otras formulaciones, pero es como la base fundamental. Pero de lo contrario, tienen unos ingredientes específicos. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué de plantas? ¿Por qué siempre tenemos que hablar de las plantas? Miremos acá, la extracción de las nanopartículas se aísla sin utilizar otras partículas y sobre todo menos que sean sintéticas, provocando que un adelgazamiento de las membranas celulares de los frutos, de las hierbas, de las semillas, y de esa forma se liberan esos macro y microelementos, como los fitonutrientes, los bioflavonoides, los ácidos orgánicos, y los hacen que más biodisponibles, es decir, como son nanopartículas, te pueden ingresar a la célula mucho más fácilmente para que ellas puedan ser absorbidas y asimiladas, para que cumplan su función. De otra manera, lo que crearon a través de esta tecnología novedosa, que hago una claridad, muchas personas me dicen, bueno, pero es que yo tengo un producto que es bueno para la diabetes y y que es mejor que el suyo. Yo no puedo comparar esta tecnología ni estas formulaciones con nada de lo que existe afuera en el mercado. No estoy diciendo que lo de allá fuera malo, no. No estoy haciendo, estoy siendo muy respetuoso con todas las demás compañías. Tienen muy buenos productos. De hecho, yo viví de ellos. Pero ahora conocí una tecnología que es superior a todo lo que existe en el mercado. Ahí sí me van a disculpar el término. Es superior a lo que existe en el mercado. ¿Por qué? Porque aquí lo que existe es una combinación de dos elementos claves en una melaza que es antioxidante, o sea, que va a reforzar más el poder antioxidante de todos los nutrientes. Y es la combinación del ADN vegetal, por un lado, y por eso se habla de las plantas. ¿Y por qué el ADN vegetal? Porque es lo más parecido y lo más sencillo para que nuestro cuerpo lo pueda asimilar y lo pueda absorber. Y como es tan parecido, el cuerpo lo utiliza para autorrepararse o autocurarse. Ojo, esto no cura, ningún producto cura, ni siquiera los medicamentos curan. Simplemente es que cuando el cuerpo recibe los nutrientes apropiados, él los va a utilizar y comienza a autorrepararse, a autocurarse. Pero es que ustedes ven, cuando ustedes se cortan en alguna parte del cuerpo, inmediatamente salen las plaquetas, desde que usted tenga el cuerpo que esté funcionando bien, inmediatamente van y forman la cicatrización, cierran la herida y por supuesto se detiene la hemorragia. El mismo cuerpo está diseñado para que se cure, para que se autocure, para que se autorrepare. Lo que necesita son los nutrientes apropiados. Entonces, en el ADN vegetal encontramos el ADN de cada planta, de cada semilla, de cada hoja, de cada fruto, de cada raíz, lo que utilice la compañía en su formulación, en esas fórmulas que también están patentadas, porque una cosa es que nos diga qué ingredientes tiene, pero nunca nos van a mostrar las cantidades precisas y son las moléculas necesarias. Además de que aquí no se mide de forma cuantitativa, aquí vamos a decir que le vamos a poner 20 gramos de ginseng y 10 gramos, por ejemplo, de lichi. No, aquí simplemente tiene una medida porque se extrae del ADN, de lo más puro de la planta. Ese ADN que va a llevar es una información genética. ¿A dónde? Al genoma nuestro, a nuestro ADN. Y además se combinó con quién? Con los aniones. ¿Y qué son los aniones? Los electrones negativos. Entonces, esos electrones negativos tienen una función especial también en el cuerpo. Aparte de que refuerzan la acción antioxidante, por sí solos tienen funciones especiales. Miremos qué es el ADN vegetal. Entonces, las plantas poseen tres tipos de ADN: el nuclear, el mitocondrial, el cloroplástico, y reciben estos nombres dependiendo del organelo celular donde se encuentra. El ADN, además de las plantas,
es el que estimula al ADN humano, cuando no está funcionando adecuadamente mediante el proceso que se llama transcripción. Ese es el proceso importante, haciendo que las proteínas nuestras, las células, las enzimas, se puedan producir en condiciones saludables. Es decir, hacen que nuestro ADN se despierte y se autorrepare, se autocure. Y todo este proceso se estudia en una práctica que hoy día se denomina nutrigenómica. Miren dónde vamos ya. Otra rama más de la ciencia especial dedicada y que está enfocada en nuestra compañía. Además, cuando hablamos de los aniones, entonces, son átomos que tienen una carga eléctrica negativa y van a facilitar que la oxigenación, la hidratación, la desintoxicación y regeneración biológica del organismo. De otra manera, asimismo, ayuda a restablecer el equilibrio biológico para lograr un bienestar físico, psíquico y emocional. Recuerden que esta partecita es fundamental, lo psíquico, lo emocional, el estrés. Por eso cuando hablamos de estrés, eso influye demasiado. El estar pensando continuamente, ¿será que yo tengo esta enfermedad? ¿Será que me va a dar esto? ¿Será que yo escuché por ahí que como yo consumo tanto de este nutriente, entonces me voy a enfermar y tengo esta enfermedad? No, eso hay que quitarlo también de nuestra mente. Y además de que son llamadas las vitaminas del aire. Ahora, ¿cuáles podrían ser unos beneficios por sí solos de los aniones? Fortalecen el sistema inmunológico, purifican la sangre, mejoran el metabolismo, ayudan a eliminar el estrés y la ansiedad, mejoran la memoria y la concentración, miren algo fundamental, tienen efectos analgésicos, incrementan el rendimiento mental y físico, regulan la presión arterial y miren esto, estimulan la actividad sexual y promueven la fertilidad, la mejora, dando que como resultado este drop, esta gotica, este caramelo, como usted lo quiera llamar, ese es el resultado de esa combinación en esta melaza que tiene también como dulce la fructosa, el betabelo, la remolacha, y como es un gramo nomás, pues no nos va a afectar para nada. Además de que cuando vienen cantidades pequeñas, ya saben, no alteran el organismo. Y aquí viene mezclado los aniones con el ADN vegetal. Entonces, esta tecnología lo que hace es brindarnos la capacidad de utilizar el poder natural de las hierbas, de las frutas, de las bayas, de las verduras en nuestros productos. Y además, las partículas aisladas están formando nanoelementos, otra vez, nanotecnología, cargados negativamente. Entonces, miren que esos aniones lo que hacen es reforzar también la acción de esos fitonutrientes y que esto hace que sean altamente absorbibles. Es el primer producto que ha lanzado una compañía que se absorbe el 100% inmediatamente ingresa a nuestro cuerpo, al torrente sanguíneo a través de las glándulas salivales o de la mucosa bucal, cuando nosotros lo colocamos de forma sublingual, mis amigos. Ahora, una pregunta que hacen mucho. Bueno, entonces me tengo que consumir 2, 3, 5 por día. No, usted solamente requiere o están diseñados para que con una sola al día podamos obtener resultados efectivos. Lo que sucede es que si nosotros consumimos 2 o más, nos van a alterar es el bolsillo, por un lado, pero por el otro lo que hace también es brindarnos más, pero lógicamente le va a alterar el bolsillo. Lo que sí podemos combinar son varias formulaciones al tiempo, es decir, en la mañana me como uno, al mediodía me como otra fórmula, en la tarde otra y en la noche otra. Eso sí lo podemos hacer perfectamente y esto forma una sinergia especial en nuestro ADN. Ahora, esta mezcla activa de extractos de plantas alimenticias integrales, conservadas y mejoradas, un laboratorio que se llama Bara Herbs, allá en Israel, se agrega una masa de caramelo melaza que es antioxidante, a partir de la cual se realizan las gotas para chupar. Y cada gota de Accumulit es un pequeño torpedo, imagínense, un misil, un torpedo dirigido directamente a las células que proporcionan a su cuerpo la nutrición y minerales que tanto necesitan, mis amigos. Es aquí donde realmente vemos la información que necesitamos. Nosotros nos enfermamos porque no le damos calidad de alimentación a nuestro cuerpo, no le damos vitaminas, minerales, aminoácidos, aceites esenciales grasos que son fundamentales y por supuesto la cantidad de fibra más el agua a nuestro cuerpo. Fácilmente decimos voy a almorzar con una hamburguesa y claro, usted se alimenta, se llena, ingiere un alimento, pero cuénteme, ¿tiene cantidad de los alimentos que acabé de mencionar? Y se dan cuenta ustedes de que es muy baja, lo que sí tiene son altas grasas saturadas y por supuesto mucha fructosa, mucha glucosa. Y lo acompañamos con una bebida que también no nos aporta mucho, porque muchos dicen es que la Coca-Cola es buena, sí, la Coca-Cola tiene cafeína,
que es la cafeína, es un diurético por naturaleza también. ¿Qué más tiene? Tiene sodio, tiene sal, mis amigos. Usted mire, verá que tiene sodio y sobre todo como unos 50 gramos. Tiene también que azúcar. Y mire estas dos combinaciones, todo eso se convierte en qué? En fructosa. Esa mezcla de azúcar con sal se va a convertir en qué? En fructosa. ¿A dónde va a dar? Al hígado y ya saben todo lo que pasa de ahí. Entonces, cuando nosotros consumimos cada gotica de estas, lo que hace es llevarle al cuerpo a proporcionarle lo que el cuerpo necesita. Y aquí es donde viene entonces, para que entendamos un poco sobre la genética en nuestro cuerpo, el ADN o ácido desoxirribonucleico es el material que contiene la información hereditaria de los humanos y casi todos los demás organismos. Por eso es que nosotros decimos, no es que como mi papá era diabético, entonces yo tengo también el gen de la diabetes y por eso tal vez tengo esa enfermedad. O como mi mamá sufría de problemas coronarios, entonces yo también los tengo. ¿Por qué? Porque claro, toda esa información es la que recibimos de nuestros padres a través de los genes que lógicamente llevan esa información genética. Pero resulta que a través de la nutrigenómica, que es justamente esta ciencia nueva que está a la vanguardia, lógicamente, de APL, es aquí donde llevamos toda esa información para que la lleve a nuestro genoma y comience a mejorar esa información. Por eso hablamos de prevención. Y toda la información contenida en ese ADN se copia en una molécula que se llama ácido ribonucleico o el ARN y mediante el proceso de transcripción, lo que vimos hace un momento. Entonces, el genoma es un conjunto de instrucciones del ADN que se hallan en una célula y en los humanos consta de 23 pares de cromosomas ubicados en el núcleo de todas las células, mis amigos. Aquí viene, esto va a todas las células y además un pequeño cromosoma en la mitocondria. Y nos permite además, esta tecnología nos permite además en el genoma, nos permite comprender qué tienen una base, qué tienen, por ejemplo, la base genética, cuál es la base genética del cáncer, de la diabetes, del Alzheimer y las enfermedades cardiovasculares y así permiten realizar qué cambios en la práctica médica. Por eso hoy día la medicina ha avanzado también y ya cuando ellos estudian justamente la información genética, ya les permite decir, no, hay que darles este producto, este medicamento o tal otro para que podamos comenzar a mejorar esa condición. Entonces, si hablamos de nutrigenómica, que es la ciencia, lógicamente, en esta ciencia, que es una rama de la genómica que proporciona ya un conocimiento molecular y la interacción de esos alimentos con el genoma humano. Es decir, cómo los nutrientes modulan el material genético. Analiza cómo los nutrientes y los genes interactúan y cómo determinadas variaciones genéticas favorecen distintas respuestas de los alimentos. ¿Sí? Entonces, la alimentación no cambia el ADN, pero sí los reguladores, lógicamente, del ADN. Ejemplo, cuando nosotros consumimos demasiado de un nutriente, entonces nos provoca elevados niveles de mutación de ese genoma y alterar la expresión de los genes necesarios para el mantenimiento del mismo. Entonces, ahí es donde ustedes entienden el por qué el consumo exagerado de azúcar nos va a producir esa enfermedad llamada diabetes, porque altera justamente esa expresión de esos genes y nos va a dar como resultado esa enfermedad. Y los alimentos que tomamos regulan directamente los genes responsables del metabolismo en nuestro cuerpo. Entonces, aquí viene algo maravilloso y es esta formulación. Esta formulación llamada Normal o NRM, y como su nombre lo dice, normalizar. ¿Qué es lo que pretendemos con ello? Ayudar a normalizar esos niveles de glucosa de forma natural en nuestro cuerpo. Que el propio ADN actúe en ese aspecto y que además no solamente esto, sino que nos va a ayudar a que el cuerpo produzca insulina de forma natural y cuando lo requiere. Entonces, me van a disculpar las personas que consumen y los profesionales médicos, no pretendo causar ningún malestar, nuevamente hago ese énfasis, en que cuando las personas consumen, cuando tienen una alteración ya de glucosa, les dan a tomar, por decir algo, la metformina, sí va a producir insulina, lógicamente regula los niveles de azúcar, pero es que eso la produce a cada instante. En cambio, con esta formulación, especialmente el fenogreco, que ahora lo vamos a ver rápidamente, nos va a ayudar a producir insulina solamente cuando el cuerpo la necesita. Porque si la produce demasiado, entonces nos va a causar el efecto contrario, nos va a bajar esos niveles de azúcar, produciendo la hipoglucemia. Eso es lo que nos va a causar. Y esto no es lo correcto, es mantenerlos normalizados, equilibrados. Entonces, conozcamos rápidamente algunos de esos ingredientes, además de que el normal ayuda a mejorar el metabolismo.
Es decir, muchas personas cuando van a realizar combinación, hablemos de las combinaciones. Si yo solamente tengo un problema de alteración de la glucosa, voy a consumir el Norma y lo recomiendo que lo consuman después del almuerzo, que es la comida principal. Simplemente todos los días lo consumen después del almuerzo. Si quiero reforzar el efecto, porque he venido de pronto y como todos nosotros hemos venido de una transición de esta época de pandemia, donde el sistema inmunológico nuestro se ha deteriorado un poco, donde nosotros por malos hábitos alimenticios y todo lo que expliqué acerca de la torsión y digestión, tenemos problemas en la microbiota, que es donde prácticamente funciona nuestro sistema inmunológico y también está funcionando mal, necesitamos consumir entonces, para mí, en este caso, el ICE, el MLS y por supuesto el EPAR. ¿Para qué? Para desintoxicar y regular toda la función gastrointestinal, incluyendo hígado, riñones, páncreas, y además de que nos va a ayudar a mejorar esa microbiota en el intestino, mejorando la flora y ayudando a que se desintoxique nuestro cuerpo. Entonces la acción va a ser mucho más especial y encaminada a que la persona se pueda recuperar. Ojo, recuerden que les estoy diciendo, si usted lo cree, se va a recuperar, si no, no. Y además de que esto no cura, el mismo cuerpo lo va a hacer ese proceso. De otra manera, si solamente es algo leve, que hay veces consumo demasiados carbohidratos y se me elevan los niveles, pero todavía no tengo esa resistencia a la insulina, solamente estoy llegando a alteraciones, picos altos de insulina y por supuesto de glucosa, entonces lo puedo combinar el normal con el grow. Para mí fundamental el grow en muchas combinaciones, casi en todas las combinaciones para mí el grow es fundamental porque va al sistema inmunológico creando lógicamente defensas para nuestro cuerpo. Otra, si tengo alteraciones hormonales, específicamente las mujeres que tienen problemas de tiroides, problemas de hipófisis, problemas con el páncreas, problemas con los estrógenos, tienen una alteración lógicamente hormonal, les recomiendo muchísimo que lo combine con el power femenino, lógicamente, ¿no? Y además, si tiene alteraciones digestivas, pues ya sabe que puede agregar los tres que le mencioné hace un momento, el ICE, el EPAR y el MLS. Si son personas que tienen problemas, por ejemplo, de anemia, que hoy en día existe muchísimo por problemas digestivos que ya mencioné al inicio, pues entonces lo vamos a combinar también con el GROW y el GTS. Recuerden que el GTS nos ayuda a producir glóbulos rojos o sangre nueva en la médula ósea y allí nos va a ayudar a que esas alteraciones poco a poco el organismo las vaya solucionando. Y como por última, pudiéramos decirlo así, recomendación es que por favor no piensen que con una cajita ya tenemos que ver los grandes resultados. Hay personas que tienen un efecto contrario, que en lugar de bajarle los niveles de azúcar, se les incrementa. Recuerden que esto lo que hace es llevar una información genética a nuestro ADN, a nuestro genoma, que no está acostumbrado a recibir esta información. Esto es nuevo para nuestro cuerpo y que lógicamente necesita un tiempo para adaptarse, para hacer estos cambios en todos sus procesos biológicos intracelulares y extracelulares. Esto es fundamental que ustedes lo comprendan. Entonces, por favor, no pretendan que ya, no es que ya me comí una cajita y nada, al contrario, se me está elevando. Pero si ustedes miran, está normalizando el metabolismo. Pero lo que sí les aseguro es que si ustedes no cambian los hábitos alimenticios, no hacen algunos ajustes al menos, nunca se van a curar, nunca se van a mejorar. Más bien, nunca se van a mejorar. Tiene que ir una cosa a la mano con la otra. Y tampoco hay una formulación mágica para decirles que si usted ahí sentado todo el día comiendo, viendo televisión, leyendo la prensa, sin hacer una actividad física, va a obtener los resultados que quieran. No. Hay personas, y puedo tener dos personas del mismo tipo, y le funciona bien y otra no. No quiere decir que a todo mundo le va a funcionar igual, mis amigos. No es una regla general para todo el mundo, puesto que esto no es un medicamento. Ni siquiera lo considero un suplemento nutricional. Para mí es un alimento muy especial, de una categoría especial, con unos ingredientes especiales que van a promover, lógicamente, con el uso regular. Entonces me dicen, entonces, ¿cuánto tiempo lo debo tomar? Casi siempre sugiero 90 días, pero en casos de pronto que están iniciando, cuando está iniciando un proceso de enfermedad o cuando queremos prevenir. ¿Por qué? Porque el cuerpo se toma más o menos 90 días en poder asimilar esa información nueva y comenzar a implementarla en su propio organismo. Pero normalmente pueden haber personas que pueden usarlo entre 90 y 180 días, es decir, 6 meses o hasta más. No podemos pretender que una persona que lleve con una diabetes más de 10, 20, 30 años, que toda la vida ha sido diabético desde muy joven, ya con 3 cajitas o 6 cajitas vayamos a tener una solución.
Esto no cabe en nuestra mente, mis amigos, porque vuelvo y les repito, no es un medicamento. Nos va a ayudar, sí, y si hacemos los cambios precisos, si hacemos actividad física, vamos a ver grandes resultados con la ayuda de Dios. Y por supuesto, si usted lo cree, que eso es fundamental. Entonces, eso es lo que les recomiendo así. ¿Cuáles ingredientes tiene? Hablemos del tamarindo malabar o la garcinia de Camboya, como se conoce, que se ha observado que en ciertos pacientes, pérdida de peso. ¿Por qué? Porque ayuda a mejorar el metabolismo, reducir la grasa, reducción del apetito, ayuda a promover el proceso de lipogénesis, es decir, la quema de grasa de forma natural en nuestro cuerpo, a reducir los niveles de triglicéridos y colesterol por su alto contenido de ácido hidroxiclorhídrico, favoreciendo el almacenamiento también de la glucosa, es decir, ayuda a que no se almacene tanta glucosa en nuestro hígado, que esto es algo fundamental para convertirse en glucógeno. El fenogreco, que para mí es uno de los mejores ingredientes que tiene esta formulación, porque ya que el fenogreco es una planta medicinal que tiene unos efectos en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Y hay muchos estudios que afirman que esta relación entre el consumo de esta planta y la disminución de la insulinoresistencia, es decir, reduce la resistencia a la insulina y regulan los niveles de la insulina, razón por la cual mantiene controlados los niveles de glucosa en sangre. Y como les decía, la ayuda a producir cuando el cuerpo la necesita, es decir, cuando ingerimos algún alimento, no todo el día, no está produciendo insulina todo el día, constantemente, a las 24 horas, no, es cuando el cuerpo la necesita. Si yo como alimento 2 veces al día, pues solamente 2 veces al día me va a ayudar a producir esos niveles de insulina. No pretendo con esto decir que las personas que son insulinodependientes, que ya se inyectan algunos gramos de insulina, lo vamos a quitar, a suspender. No, para nada. Eso lo va a determinar el médico después de que comience a ver resultados mediante análisis clínicos de los análisis que le realicen post y pre, postpandial. Está el ginseng siberiano. Este ginseng siberiano, que ustedes lo conocen en muchas formulaciones, de que es energético, de que tiene tantos efectos, incluso hasta cardiovasculares, produce energía, potencia la función sexual en nuestro cuerpo, no solamente eso, sino también a la fertilidad. Estas plantas, como tienen los genocidos, nos van a ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina y el metabolismo de la glucosa, que puede ayudar al control de la diabetes a largo plazo. Miren eso, a largo plazo. Y además un tratamiento coadyuvante, ¿no? En la diabetes. Estimula el incremento del nivel de insulina, en parte por las propiedades de los ginsenócidos, como le decía hace un momento, los ginsenócidos. Ellos son los que actúan. Es una planta adaptógena. Como adaptógena, lógicamente, va a actuar desde el cerebro, o sea, va a mejorar, también va a ayudar muchísimo en las personas que tienen problemas ya de una neuropatía. Les va a ayudar. Cuando tenemos neuropatía, por ejemplo, la mala información que tiene o comunicación del cerebro a través de las neuronas con los órganos, va a ayudar a mejorarse. Y en este caso sucede con el páncreas. El Gurmar, o Jimena silvestre también como es conocido, contiene sustancias químicas que reducen la cantidad de azúcar que absorbe el estómago. Miren muy bien, o sea, no la va a absorber todita, va a ayudar a reducir esa cantidad, a disminuir esa absorción de esa cantidad de azúcar. Y también puede aumentar la cantidad de insulina en el cuerpo, aumentar el crecimiento de las células del páncreas. ¿Cuáles células? Las células beta, que son las encargadas de producir insulina de forma natural en el páncreas. Es decir, esto ayudaría muchísimo a las personas que tienen diabetes tipo 1, que lógicamente requiere un tratamiento muy dispendioso, acompañado de GROW, acompañado de GTS y por supuesto tener un sistema gastrointestinal perfecto para que podamos mejorar y comenzar a ver esta reacción tan importante. Las manzanas. Hay personas que preguntan, bueno, ¿comer fruta con las comidas es bueno? Déjeme decirle que para mí la respuesta sería, coma la fruta sola. Yo recomiendo casi siempre a las personas que consuman manzanas, especialmente la verde, porque tiene menos glucosa incluso, y como tiene más antioxidantes, en ayunas. Casi siempre les recomiendo cuando tienen problemas digestivos, cuando tienen problemas con el hígado, cuando tienen problemas con vesícula biliar, cuando tienen problemas con la glucosa, siempre consúmala en ayunas. 1 hora antes del desayuno siempre la recomiendo. No con la comida. La fruta con la comida no va a surtir un efecto saludable, por el contrario, va a producir gases porque ella va a tender a que se va a fermentar en el intestino y por eso nos produce esa alteración.
Hay personas que dicen, no, es que yo me consumo y yo como saludable, yo ceno, desayuno o almuerzo con una ensalada de frutas. Mis amigos, eso no es nada saludable. ¿Por qué? Porque hay una combinación de frutas ácidas con dulces, con semiácidas. Hay unas que le colocan queso, otras que le colocan helado. Y todo esto hace que no sea nada saludable. Eso, por el contrario, a dar como consecuencia una fermentación en el intestino, una dispepsia, una inflamación, mala absorción y, por supuesto, mucho incremento de fructosa. Usted ya viene a tener el resultado. Siempre recomiendo también, es una recomendación, como les repito, que máximo, pero máximo sean 3 porciones de fruta por día. No, para mí 2 es suficiente. 1 hora antes del desayuno, 1 hora antes del almuerzo, o 2 horas después del desayuno, o 2 horas después del almuerzo. En la cena o en la tardecita, máximo hasta las 4. Nunca se deben consumir frutas, mis amigos. No es recomendable, no es que sea malo ni vaya a enfermar. No, no es recomendable. ¿Por qué? Porque no hay digestión que le va a causar fermentación. No es recomendable. Entonces, las manzanas, como tienen una gran concentración de un tipo de fibra soluble, como la pectina, tiene vitamina C en altas cantidades, va a ayudar a mantener los niveles de colesterol y glucosa estables. Además, posee una carga y un índice glucémico bastante bajo. Quiere decir que no tienen casi azúcar, nos van a ayudar, la fructosa es muy mínima, no hace daño en el organismo, por el contrario, lo va a ayudar a desintoxicar, en el caso del hígado, y esta fruta la hace muy indispensable para las personas que tienen diabetes. Entonces, hay gente que me pregunta, bueno, ¿yo puedo comer bananos o plátano maduro? Sencillamente le diría, la respuesta es que es muy rico en fructosa. Ustedes saben también, ya les hablé de la fructosa, lo que pasa. Entonces, simplemente consuman frutas, no consuman uvas pasas, por ejemplo, que hay gente que cree que eso es muy bueno para la salud. No, eso es para determinadas personas, no para un diabético. Sugiero mejor los arándanos, ojalá los azules, que son muy buenos, que tienen harto poder antioxidante, la granada, el kiwi, que tienen vitamina C y antioxidantes, flavonoides. Y bueno, hablemos ahora del lichi o rambután, como también se le conoce en la India. Es una ciruela china, le pueden decir la ciruela china. Es algo muy especial y a pesar de que tiene mucho azúcar cuando está dulce, en este caso se utiliza cuando todavía le falta un poco para madurar, que es aquí donde tiene unos componentes especiales o se encuentra en mejor exposición, como la aldosa reductasa y también es muy rico en epicatequinas, que es una especie de flavonol, que quiere decir antioxidantes, que han demostrado que proteger a las personas diabéticas de aquellas complicaciones degenerativas asociadas a esta enfermedad. Por ejemplo, cuando les comienzan a salir esas úlceras varicosas, pero es que nuestro producto ha ayudado a muchas personas en esos problemas de mala circulación sanguínea, de también en alteración de lo mismo y que produce que no se puedan sanar prácticamente de sus heridas, llevando hasta la amputación o gangrenación de algunos miembros. Esto es lo que hace el lichi, ayudar a que se ayuden a demostrar a través de las epicatequinas, que es un flavonol, el poder antioxidante. Y por último, miremos el bálsamo de pera o es el mismo melón amargo que contiene la momordina, que es un polipeptido P, también contiene charantín y vicina, que son los componentes específicos que actúan como la insulina natural en nuestro cuerpo y producen el efecto de bajar la glucosa en la sangre. Este por sí solo, pero es que ustedes lo ven en muchos ingredientes, lo ven en las ensaladas, en México lo utilizan muchísimo. Yo sé que aquí hay personas de México que van a aseverar esta información y es porque nos ayuda a producir insulina de forma natural, o es la insulina más bien natural. Aquellas personas que tienen ese problema se van a dar cuenta que les ayuda a producir de esa forma esa insulina para ayudar a corregir esos aspectos por deficiencia de la vida. Mis amigos, creo que hemos llegado hasta el final, al fin. Espero no se hayan cansado con la información tanto que les brindé, pero era muy importante hacer como un énfasis o una introducción previa para poder llegar a esta parte final. Quiero agradecerles a ustedes toda la información, la atención que ustedes nos brindaron en esta mañana de poder estar compartiendo esta información que espero les ayude muchísimo para comprender solamente cómo actúan estos productos, cómo nos pueden ayudar sin el ánimo de poder recetarlos, como le digo, ni sugerirlos como un medicamento.